Terror sobre ruedas, eso viven los pilotos y pasajeros del transporte público en la ruta de Palina a Escuintla, pues se han incrementado los asaltos en las unidades. Altar a Mashimón oculto en el interior de una cantina era un secreto a voces en Villanueva. Vecinos guardan silencio por temor. Ayer el lugar fue el escenario de una balacera. Un gusto poder acompañarle este jueves. Gracias por estar con nosotros en Guatevisión. Arrancamos con Impacto Directo. Soy Alexis Ponce y doy la bienvenida a los panelistas que hoy nos acompañan. Malena Flores, politóloga, Luis Fernando Urbina, comunicador y publicista, Doris Oliva, psicopedagoga y Armando Mendoza, abogado penalista. Y hablamos acerca de este tema durante la última semana. 2 ataques armados se han registrado dentro de buses extraurbanos que se movilizan por la ruta Palina-Escuintla. El primero dejó a 3 personas heridas y un fallecido. El segundo dejó a un hombre herido. Los hechos se habrían registrado durante asaltos, lo que la población denuncia como algo común en ese tramo. No hay hora, no hay fecha para que cometan actos ilícitos, ¿verdad? En el momento menos, en que uno menos se lo piensa, lo asaltan a uno. Y es que así es como operan los asaltantes. Generalmente abordan los buses en grupo y los usuarios son las víctimas de sus fechorías. Mire, a mí me han asaltado en 2 ocasiones y en las 3 ocasiones han sido 3 personas, un grupo de 3 personas. Sí. ¿Qué es lo que le han quitado? En una ocasión me quitaron billetera, teléfono. Estos asaltos ocurren a diario. Los pasajeros expresan que los criminales abordan las unidades entre Palina y Escuintla. En ese tramo los despojan de sus pertenencias de valor. Cada asalto dura aproximadamente media hora y las víctimas quedan indefensas, pues los criminales utilizan sus armas para amedrentarlas. Son astutos, no son estudiados, pero son astutos los delincuentes, ¿verdad? Porque suben ya sea en grupos o en parejas, ya sea que uno sube por la parte de adelante y se va hasta atrás y el otro se queda en la parte de adelante, ¿verdad? Entonces el que lleva la parte de adelante pues es el que siempre lleva el arma para intimidar y el que viene atrás ya viene recogiendo las pertenencias. Pero hay ocasiones en las que las amenazas no bastan y las armas son accionadas, lo que queda plasmado en estas unidades. Y es que han sido tantos los ataques armados que las unidades siguen trabajando incluso con orificios causados por proyectiles de arma de fuego durante los asaltos. Y hay, por 2 situaciones se dan autobuses que tienen impactos de bala generalmente. La primera es porque han sido atacados por el tema de extorsiones y la otra situación que se ha dado, también se ha registrado, es porque para amedrentar a los usuarios de transporte colectivo pues son atacados o amedrentados disparando al aire. Estos eventos serían protagonizados por bandas locales y según la Defensoría del Usuario, estiman al menos 20 asaltos diarios en ruta al Pacífico. Como esos son territoriales, los grupos que se animan a delinquir van teniendo ciertos tramos carreteros donde van asaltando diferentes grupos. En tanto, autoridades policiales informaron que iniciaron operativos sorpresa en la ruta como medida de prevención. Con estas acciones se busca identificar a quienes abordan los buses y buscar ilícitos que pongan en riesgo a los viajeros. Con imágenes de Byron Baiza, para Impacto Directo, Rosemary Ávila. Y de verdad que preocupa muchísimo el hecho de que los asaltos sigan en aumento. Lo que está ocurriendo en esta ruta de Palín-Escuintla definitivamente que pone en riesgo la seguridad de los usuarios y de quienes trabajan en el transporte público, Doris. Correcto, y desafortunadamente no hay un sistema que proteja al ciudadano que va a su trabajo y gana honradamente su sueldo. Yo creería que debe fortalecerse este sistema de seguridad, un agente. Ellos ya saben en qué horarios se mueven, en qué rutas son las más vulnerables y estos agentes podrían también resguardarnos dentro de los buses
Y una de las como recomendaciones o anticiparnos a, uno, sigamos nuestro instinto, porque nosotros sabemos las situaciones de peligro. Llevemos lo menos que tenga valor, ¿verdad? Para pues que no nos aferremos a esas pertenencias, porque algo que sí es importante es que nuestra vida vale más que todo lo que llevemos puesto. Definitivo, el no ponernos en ese riesgo, porque claro, los delincuentes no se la piensan dos veces, Armando, y correcto, decía Doris, hay días, horarios, como quincena, por ejemplo, que saben muy bien los delincuentes que las personas pueden llevar un poco más de efectivo. Sí, es que lamentablemente el problema en el sector sur siempre se ha dado. La nocturnidad, el despoblado, aquel factor que no hay mantenimiento en las calles, ¿verdad? Porque aprovechan el zacate que está muy elevado para poder incluso detener vehículos, porque también pasa. Entonces eso de los asaltos a los buses es muy cotidiano, lamentablemente terminan de asaltar y se tiran por los cañaverales. En ese orden, pues yo considero que sí deberíamos volver a aquel tiempo donde lamentablemente tenía que ir un agente de la Policía Nacional Civil o un soldado por lo menos en cada unidad. Eso, si bien es cierto, mermó un poco, no quitó la delincuencia ni la eliminó, pero por lo menos ya la pensaban dos veces, ¿verdad? Incluso cuando se utilizó el sistema de cámaras dentro de los buses, también eso funcionó bastante, las cámaras externas, internas, ayudó bastante, deberían volver a hacerlo, es un gasto para el propietario de la unidad también, pero es parte del proteger no solo a los usuarios, sino también a los pilotos y ayudantes. Garantizar la vida, sobre todo, que es tan importante, pero cuando alguien se sube a una unidad del transporte público, ya sea urbano o extraurbano, siempre está el temor de quién es la persona que se va a sentar a la par mía. Muchos deciden correrse o no correrse para evitar que suba alguien y que esté a la par tuya en el asiento. Exacto, creo que es muy triste verdaderamente eso, que le tengamos miedo al prójimo, ¿verdad? Que ya no haya ese sentimiento de confianza y al final pues los humanos somos seres gregarios que nos gusta estar en compañía de otros humanos, pero creo que estos actos delictivos hacen que ya uno ver a alguien, a mí me ha pasado, por ejemplo, incluso en lugares, alguien se me acerca mucho y tengo una bolsa que es un poco abierta, me la paso para adelante, o sea, como que ya siento temor. O en el tráfico una moto se acerca mucho y como que ya da cosa. Y lo hemos hablado en muchas ocasiones. Sí. Creo que era Stephanie la que mencionaba de tener un teléfono, un segundo teléfono. Un teléfono para dárselo al delincuente. Pero al final, y creo que también tiene razón Doris, si uno tiene que tomar precauciones, pero sí me parece injusto que uno tenga que tomar precauciones. O sea, creo que no es justo para el guatemalteco que se esfuerza, como mencionaba ella bien, que trabaja, que es honrado, que lucha. No es justo, que les cuesta un montón, a muchos nos cuesta el dinero, pero a otras personas aún más, comprarse un teléfono, quedarse sin teléfono para algunas personas es terrible. Claro, y ahora que es la facilidad de poder trabajar, recibir llamadas, y no es justo, como bien dice Malena, Luis Fernando, vivir con miedo, que es lo que hemos hecho en estos últimos años. Bueno, la verdad es lamentable que esta es un hecho que es común desde hace mucho tiempo, y los que usamos en algún momento transporte público, tal vez fuimos víctimas de algún asalto. Precisamente me recordaba las últimas 3 veces que me asaltaron cuando iba a la universidad. La zozobra que se vive en ese es un ambiente de nervios, de ahora quién se subió, quién me va a asaltar, o vas a tu casa, no sé si vas a tus hijos. Realmente es preocupante, y cuando disparan hay personas que pueden reaccionar mal o pueden tener algún tipo de shock nervioso, y la soledad en la carretera. O sea, le sumamos a lo difícil que es con algunos pilotos temerarios en la ruta, y ahora también le sumamos delincuencia común, no solamente despojándote de tus posesiones, sino también de tu paz. Sí, porque no sabemos si vamos a morir por la delincuencia o bien por una maniobra imprudente de los conductores. Pues esto es lo que está sucediendo. Ojalá que las autoridades pongan atención a las denuncias ciudadanas por esta ola de asaltos en la ruta Palín-Escuintla. La pausa, regresamos en instantes. Y era un secreto a voces, el templo Amashimón, descubierto por autoridades del Ministerio Público luego de una balacera que ha dejado 2 muertos. El altar se ubica en el centro de Villanueva. Los vecinos se abstienen de hablar.
Esta es la vivienda donde se ubica el Templo Amashimón en el centro de Villanueva. El inmueble tiene paredes de adobe y adentro está el santuario a uno de los personajes del sincretismo guatemalteco. Allí adentro, el martes último, 2 hombres fueron acribillados. Ellos eran los guardianes del santuario. A esta casa ingresaban personas para poder pedir protección, buena fortuna y favores a San Simón. Esto a cambio de encenderle un cigarrillo o llevarle una bebida embriagante. Su ubicación es un secreto a voces, pues vecinos, al consultarles la dirección del templo, indicaban que este lugar está a 6 cuadras de la municipalidad de Villanueva, entre la zona 1 y 6. Al llegar al lugar, se observa la fachada de la casa y todo transcurre con normalidad, pero a partir de las 10 de la mañana, los vecinos la conocían como la cantina del pueblo y un lugar de petición a San Simón. Los vecinos prefieren no hablar y dejar en el hermetismo el altar a Amashimón. Al consultarles, señalaban no saber de este tema. Uno de los testigos que no quiso hablar a cámara señaló que en esa vivienda era específicamente una cantina, mientras que la adoración a Amashimón se realizaba por los creyentes. La vivienda, pese a que 2 hombres fueron asesinados, no quedó con cintas colocadas del Ministerio Público. Pobladores indican que en ese inmueble vivían personas cercanas a las víctimas mortales. Los hombres acribillados en ese inmueble fueron identificados como Alexis Abdul Roldán García y Félix Estuardo Luna Mijangos, y se cree que eran los guardianes del altar a Amashimón. Una de las hipótesis establece que en este lugar asistían distintos pandilleros a buscar protección al momento de realizar un asesinato, extorsión, robo o venta de drogas. En la escena, los peritos hallaron 10 indicios balísticos, 2 teléfonos celulares y distintos envases de bebidas alcohólicas. El MP busca cámaras de seguridad en el área que les permita esclarecer el hecho y encontrar a los responsables del doble crimen. En cuanto al punto de adoración a Amashimón, por ahora permanece cerrado, aunque no se descarta que abra luego de la investigación. En la obra Los escándalos de Amashimón, escrito por Michael E. Mendelssohn, se define que los mundos paganos y cristianos se reúnen en Amashimón. En él se han institucionalizado el conflicto y la ambivalencia. Con imágenes de Daniel Samayoa, reportó para Impacto Directo, Esdras Las. El templo Amashimón en el centro de Villanueva, este municipio al sur del departamento de Guatemala, que ha despertado muchísimos comentarios, obviamente por el significado positivo o negativo que puede tener la imagen de Amashimón en nuestra cultura. Pero acá lo cierto es que hay 2 víctimas, 2 personas que perdieron la vida por una situación que todavía no se ha logrado esclarecer, Malena. Sí, exacto, Alexis. Yo creo que las personas están poniendo la extrema atención a Amashimón y a la figura de Amashimón, cuando al final los que cometieron este acto delictivo fueron 2 humanos, fueron personas, no fueron... Fantasmas. No fue fantasma, no fue Amashimón, no fue... No, eso creo que es solo como un distractor que la gente a veces usa. ¿Por qué? Porque todas esas versiones como un poco más paganas o diferentes, la gente les tiene miedo, les asusta o no los conocen realmente. Pero la realidad es que Amashimón es parte de nuestra cultura, lo platicábamos detrás de cámaras ahora justo. Y creo que es parte de la cultura y las creencias de muchas personas, lo cual uno, aunque no lo comparta, mi perspectiva es esa, hay que respetar, aunque uno no comparta ni crea en lo mismo. Y creo que cualquier cosa puede usarse en contra de alguien más, cualquier cosa puede ser llevada a un extremo malo. Entonces creo que hay que tener cuidado con eso, y yo creo que ahí no es culpa de Amashimón, sino culpa de los humanos que cometieron el acto. Claro, de la maldad que existe finalmente dentro de la humanidad, Luis Fernando, porque este tema se le ha dado muchas connotaciones, que está vinculada a la figura de Amashimón con la brujería o con personas que están relacionadas con grupos delictivos. Algo que es bien interesante entender es de que este tipo de cultos es realmente parte del ideario social de nuestro país. También vemos cómo los idearios sociales vecinos han llegado a ocupar espacios en Guatemala. Vemos cultos como el de Amashimón, como el de Malverde o la Santa Muerte. Entonces vemos que este tipo de cosas son más que todo parte del imaginario social de un grupo. Ahora, lo que realmente importa, como lo decía Malena, es que los hechos que estamos analizando son hechos realizados por personas. Hay algunas personas que antes buscaban a Amashimón para que les hicieran algún milagro, que les sanara a alguien o ese tipo de cosas. Hoy vemos de que le han dado un giro, ¿verdad? Que están buscando que los proteja en sus delitos, pero en realidad eso es algo
que es parte de la psicología social, del imaginario social. Ahora, lo que realmente le debe importar a las autoridades es quién cometió el delito, cómo lo cometió, por qué, además de este culto que las personas, vivimos en un país con una libertad religiosa, entonces las personas son libres de creer lo que deseen. Entonces creo que debemos enfocarnos en el tema legal y las motivaciones. Había consumo de drogas o algún tipo de otro delito, pues ese debe ser el enfoque de la investigación ahora. Incluso determinar también cómo operaba esta cantina, la venta de licores, era algo que tenía autorización por parte de las autoridades o se hacía de manera irregular. Pero volviendo a este tema de Mashimón, Doris, porque muchas personas tienen ese temor cuando se menciona o cuando ven la figura. ¿Qué sucede realmente en la mente o en las creencias de los seres humanos? Sumamente interesante porque las creencias nos mueven a ser lo que somos hoy. Entonces sí va muy ligado a nuestra conciencia. Y si el bien existe, tenemos que tener claro que el mal existe. Y es paradójico porque entender que yo me encomiendo a alguien para hacer el daño al otro y que a mí no me hagan nada malo. Entonces es como confuso, es raro, pero aquí lo que a mí me llama la atención es cómo una persona que hace el daño hacia otro, pide protección, se siente validado, confortado y seguro que nada malo le va a pasar porque se está entregando a esta deidad, a esta santidad, a esta religión, a este culto, a una creencia que lo arraiga para funcionar dentro de la sociedad. ¿Y qué está haciendo? Está funcionando de una manera incorrecta porque está dañando a todo un entorno. Y claramente, como lo dijo Malena y también Fernando, no solo ver esta parte de Mashimón, pero sí al punto de poder privarle la vida a dos personas. Y claro, no debe quedarse así. Y muchos crímenes se han cometido en favor de muchas ideas, ¿verdad? Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Y también cómo pasa esta tradición de generación a generación y con qué enfoque. El fanatismo muchas veces nos puede llevar a eso, fanatismo religioso, fanatismo por tener creencias por determinadas situaciones. Armando, y Villanueva lamentablemente sigue siendo un lugar de muchos casos de violencia, como lo que hoy estamos platicando. Fíjate que no solo es el sector de Villanueva, es todo Guatemala. A nivel nacional, Guatemala está bastante arraigada en la violencia. Pero ahora hago mía las palabras de Julio Talamonti. Todo está en la Constitución. Si bien es cierto, yo puedo hacer lo que la ley no me prohíbe. Sin embargo, dentro de los primeros artículos de la Constitución establece la libertad de religión. Pero el fanatismo, la adoración a estas entidades o estas imágenes no entra en ningún tipo de religión en Guatemala. Entonces, yo puedo hacer lo que la ley me prohíbe. Yo puedo tener una religión mormona, evangélica, católica, adventista, cualquiera, pero ya se sale de las aras del derecho también y de la ley porque, como dijo Doris acá, lo hacen para hacer el mal. Ni siquiera es para pedirle protección al compañero. Entonces, imagino que lo que ocurrió dentro de esta escena puede ser un grupo a favor, un grupo en contra. Pero dentro de las religiones que mencionabas, Armando, también hay personas que hacen el mal. Por esas religiones tradicionales. Claro. Pero no va a ser, bueno, por lo menos no va a ir a ver un católico que va a ir a rezarle Mashimón. No va a ser un evangelio que va a ir a la iglesia católica. Pero eso es desde tu perspectiva, puede suceder. Es un tema controversial, porque hablar de religión y política en cualquier aspecto y de fútbol y deporte también, no. Pero el punto está de que dura lex et lex. La ley es dura, pero es la ley. Y si la ley establece una religión, eso no es una religión. A ver, Malena, tú tenías algo. Sí, yo tengo mis dudas, porque el punto que estabas diciendo tú era que porque le pedían el mal, pero hay personas, lo siento, que le piden a Dios y a los santos y a los ángeles el mal de otras personas. Y hay gente que son religiosas, de religiones más aceptadas por la humanidad, que le piden el mal y obran mal, como tú bien nos decías. E incluso hay religiones que llevan mucho más tiempo que le dicen a otras nuevas religiones que son sectas, por ejemplo. O sea, no voy a mencionar porque creo que no me quiero meter con las creencias de nadie y yo soy muy respetuosa. Pero hay muchas personas que dicen que ciertas religiones son sectas, por ejemplo. Claro. Y que no son religiones establecidas. Entonces, creo que ahí es muy difícil. Creo que la gente que se quiera, hay libertad de asociación y cada quien se asocia con quien quiera y cree en lo que quiera creer.
pienso que le pueden pedir el daño a Mashimón, pero también ayer creo que, no sé si eras tú que lo mencionabas, que hay gente que le pedía cosas buenas, o sea, hay gente que le pedía, dame dinero, dame trabajo, dame... Prosperidad para mi trabajo, prosperidad, mi familia, pero no necesariamente cosas malas. Y hay gente que usa a los santos y a los ángeles, o por ejemplo yo que soy católica, hay gente católica que actúa mal. Esa es la realidad. Claro, como todo, en todas las religiones hay gente buena, gente mala, como existen personas buenas y malas. Pero es una creencia. Cultura. Y la es cultural. Se complementa en nuestro cultura que viene desde los mayas. Sí. Claro, así es. Respeta. Bueno, hacemos la pausa, ya regresamos aquí en Impacto Directo. Y la Torre del Reformador nuevamente se ilumina de rosa para conmemorar un año más el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Henry Montenegro y Carlos Ochoa desde el lugar tienen imágenes y el reporte. Hola Henry, adelante, buenas noches. Hola Alexis, muy buena noche. Ha sido una noche emotiva. Hace tan solo algunos minutos hemos tenido una cuenta regresiva para poder observar cómo nuevamente por un año consecutivo se ilumina nuevamente de rosa la Torre del Reformador. Esta estructura que está ubicada justamente donde comienza la zona 9 de la capital, que antiguamente dividía el cantón Tívoli con Exposición y que hoy justamente nuevamente se ilumina de color rosado. Esto en conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. La detección temprana de esta enfermedad, así como también el que puedan ser tratados en una etapa inicial para poder salvar. Eso es parte del mensaje que se tiene este año y que forma parte de una serie de actividades, Alexis, principalmente porque mañana también se iluminará el Palacio Nacional de la Cultura alrededor. Justamente donde nosotros nos encontramos, que son las instalaciones del INDE, tenemos un lugar privilegiado para poder tener estas imágenes que le estamos llevando a los televidentes de Impacto Directo de la noche, de poder observar de cercanía esta estructura que justamente ya tiene 89 años y que, si vamos a la historia, fue construida o traída a este lugar hace 89 años para ser en específico, y que justamente en la parte alta se encuentra una campana, son 75 metros de esta estructura y que hoy nuevamente se pinta de color rosado para evocar justamente el mensaje el que se pueda detectar a temprana, una etapa inicial, el cáncer de mama, que es una de las enfermedades con mayor mortandad de Guatemala, y justamente en eso radica la relevancia de este tema. Ellos se pintan de rosa cada año para poder promover este mensaje, y en este caso la Torre del Reformador en la zona 9 de la capital es un símbolo de este mensaje que justamente les comparto, Alexis, pero son las imágenes que usted está teniendo totalmente en vivo desde este lugar, desde esta terraza donde nos encontramos, este parqueo en la sede del INDE. Esta postal que tenemos esta noche desde este lugar con imágenes de Carlos Ochoa para Impacto Directo. Gracias a Henry Montenegro y Carlos Ochoa por este informe desde Torre del Reformador. Y obviamente es un momento importante, 19 de octubre, como todos los años, es la fecha que se ha elegido para poder hacer conciencia, pero sobre todo que las mujeres puedan realizar un examen temprano, una mamografía, Doris, que puede salvar la vida. Sí, es el detalle muy bonito, ¿verdad? Es un detalle. Y nosotras como mujeres necesitamos muchísimo más apoyo. Bueno, esto de un color distinto puede motivar a una conversación y a que se normalice más el tema de revisarse, de entender que necesitamos autoexplorarnos, pero también llevar un control. Pero como mujeres siendo cíclicas, hormonales, no es solamente el mes de octubre para una jornada de ultrasonidos o de mamografías. Necesitamos un apoyo constante durante todo el año. ¿Por qué? Porque muchos de los que estamos aquí y que nos están viendo en pantalla han tenido un acercamiento con este tipo de enfermedad, el cáncer de mama, que ataca a las madres, a las mujeres, a las trabajadoras, y que cuando fallecen porque se detecta muy tarde, ¿qué pasa? El núcleo familiar se rompe, se quiebra, y a nivel de futuro nuestra sociedad se ve afectada por esa situación. Entonces necesitamos mucha prevención, pero que todo el año sea invitado, que se normalice el autoexamen, que se normalice el tema de hablar en una conversación, en una mesa,
si ya nos exploramos, cómo vamos con las citas, que los esposos, las parejas acompañen y motiven esto también. Y que no sea un tema tabú, porque Correcto. continúa siendo precisamente hablar acerca de la autoexploración y de los cuidados que debe tener la mujer, Malena. Sí, justamente creo que estoy muy de acuerdo con todo lo que dice Doris. Creo que no es solo una vez al año, se agradece obviamente, creo que es un acto reivindicativo que puede recordarle a muchas personas qué significa y pues hacerse la autoexploración. A mí sí me tomó por sorpresa, pero de buena manera, ver algunos mupis y algunos anuncios en la calle en los que motivaban a hacerse el examen de autoexploración y revisarse, pues a ver si hay algún bultito, ¿verdad? Pero creo que es algo que se habla muy poco. Incluso diría que sería muy importante hablarlo desde el colegio, porque es algo que no se habla. En mi época, por ejemplo, no se habla, en las familias es muy difícil que se platique y es verdad, todos conocemos a alguien que tiene cáncer de mama o que ha tenido algún tipo de cáncer, ¿verdad? Es muy difícil conocer a alguien que no tenga en su red más cercana a alguien que ha tenido incluso ha muerto de cáncer. Y creo que no hay nada como el cáncer no es una pena de muerte si se descubre a tiempo, ¿verdad? Creo que se pueden hacer muchísimas cosas. Yo justo, una amiga de mi edad, o más joven, un par de años más joven, estoy hablando de 26, 25 años, se enteró que tenía cáncer de mama a principios de este año. Y se hizo, y porque se le detectó muy a tiempo, gracias a Dios, hoy en día está limpia. Pero si eso se detecta 6 meses más o 5, eso puede ser fatal, ¿verdad? Entonces creo que sí es muy importante que las autoridades apoyen, que desde los colegios se hablen de estos temas, de los temas menstruales, de los temas cíclicos, de qué significa ser mujer, las implicaciones de ser mujer, tiempo para hacerse las autoexploraciones, tiempo para ir al médico, incluso cosas tan básicas como un tampón y una compresa, que para mi parecer deberían de ser gratis. Definitivo. ¿Verdad? Y es que estos temas de verdad son muy importantes y porque son importantes, mañana aquí en Impacto Directo vamos a tener testimonios de mujeres sobrevivientes y también de especialistas que van a resolver todas las inquietudes. Ya lo comentaba Malena, una mujer joven entre los 25 o 26 años que logró detectar el cáncer de mama a tiempo y esto le ha salvado la vida. ¿Esto qué significa? Que no hay que esperar tener más de 40 años, 50, hay que hacerlo de manera preventiva, no importa la edad, esta enfermedad ataca y no le interesa la condición, no le interesa ningún otro tema, simplemente generar daño y mucho dolor en las familias. Hacemos la pausa, ya volvemos.